23 y 24. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. En Lucas capítulo 5, voy a leerlo nada más, no lo busqué, verso 15, dice: pero su fama se extendía cada día más y más. Aquí está hablando de la fama del Señor Jesús. Hoy quiero hablarles 3 principios para tener éxito en la vida. Muchas personas, incluyendo el pueblo de Dios, luchan cada día por tener éxito en las diferentes áreas de su vida, pero no han podido lograrlo o no saben cómo ser exitosos. Si una persona quiere ser exitosa en el mundo y en el reino de Dios, debe aprender a vivir bajo los principios establecidos para el éxito. Cuando nosotros estudiamos la vida y ministerio del Señor Jesús, como en este caso estamos leyendo el verso, nos damos cuenta que fue el hombre más exitoso de todos los tiempos. Hasta el día de hoy él ha sido el hombre más exitoso. Y esto es porque él vivió y aplicó los principios establecidos por la Torá, es decir, por la ley de Dios. ¿Qué es un principio? Bueno, un principio es una ley, y una ley es una influencia espiritual que nos impulsa a hacer las cosas tal y como son. Ese es un principio. Ahora, si nosotros como pueblo de Dios queremos ser hombres y mujeres de éxito en algunas áreas de nuestra vida, tales como el matrimonio, como los negocios, como el ministerio, las finanzas, o como padre, como madre, o en lo financiero, tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar de esos 3 principios que son importantes para ser exitosos en nuestra vida diaria. Primer principio. Un primer principio es la preparación. La palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros prepararnos. Cuando usted lee la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, dice: estad siempre preparados. Es decir, que la palabra de Dios nos invita a prepararnos cada día. Luego, cuando leemos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, nos dice que todo hombre de Dios debe estar completamente preparado, dice, para toda buena obra. Pero aquí hay algo que acontece a mucho pueblo de Dios, y esto es que no les gusta prepararse. Por eso a veces fracasan, o por eso fracasamos, porque no nos gusta prepararnos. O si nos preparamos, lo que empezamos nunca lo terminamos, lo dejamos a medias. Cuando usted estudia la vida de todos los personajes bíblicos que fueron exitosos, usted se va a dar cuenta que todos ellos se prepararon. Por eso fueron hombres de éxito, hombres que lograron sus metas, hombres que cumplieron con sus objetivos. El Señor Jesús fue el hombre más exitoso de toda la historia. Y si usted lee su vida, usted se va a dar cuenta que desde pequeño, dice el libro de Lucas, que él se comenzó a preparar. Y cuando era un niño, dice que él se preparaba. Y cuando era joven, dice que él se preparaba. Todo el tiempo se estuvo preparando para ser un hombre exitoso en la vida. Por eso cuando él terminó su ministerio, su asignación aquí en la vida, fue con éxito. Y aún cuanto más ejercía su llamado y ministerio, dice que su fama, es decir, su éxito, porque es uno de los sinónimos del éxito, dice que se iba extendiendo cada vez más y más y más y más. Cuando usted lee la vida del apóstol Pablo, dice que él también se preparó.
estuvo estudiando con Pedro, estuvo estudiando con Bernabé, y más antes que ellos hubo un hombre que muchos lo han ignorado, que se llama Ananías, que fue el que le puso en las manos, lo confirmó y dice que estuvo con él en algunos días. Y sí que lo estuvo preparando. Y también los apóstoles se prepararon para ser exitosos en sus asignaciones. En Marcos, usted puede leer en el capítulo 3, dice que Jesús estableció a 12, la palabra establecer quiere decir que los preparó, los instruyó y los capacitó. Dice, ¿para qué? Para cumplir con el reino de Dios, ¿verdad? Ellos fueron exitosos, todos ellos fueron exitosos. Y así usted puede buscar en la Biblia, Moisés, Abraham, todos fueron hombres que se prepararon, por eso tuvieron un gran éxito en cualquier área de su vida, ¿verdad? Pero hay algo importante en esto, que ellos aplicaron una ley que se llama la ley de la educabilidad. Esa es una ley que debemos de aplicar nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la ley de la educabilidad? Bueno, esto quiere decir que si nosotros queremos ser exitosos en cualquier área de nuestras vidas, como lo que mencionamos anteriormente, debemos estar dispuestos a ser educables. Debe de haber una disposición nosotros para ser educables, y este es el problema de muchos de nosotros, que no nos gusta ser educables. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser educables? Es decir, que debemos ser humildes y estar dispuestos a aprender de aquellas personas que han sido exitosas. Si estamos dispuestos a aprender, si estamos dispuestos a prepararnos a los pies de aquellas personas que han sido exitosas, difícilmente vamos a fracasar. Difícilmente va a haber algo que nos impida lograr con nuestra meta, con nuestro objetivo. Todos tenemos metas, todos tenemos objetivos en esta vida, como padres, como hijos, como ministros, como pastores, como siervos, ¿verdad? Pero nos tenemos que ser educables para lograr esos objetivos. Debes de permitir que haya alguien que te enseñe los pasos, los principios para poder lograr los objetivos en tu vida. Ahora, ¿por qué muchos fracasan? ¿O por qué muchos fracasamos? Porque no somos educables, no somos humildes. Es decir, que no permitimos que nadie nos enseñe. No permitimos que alguien nos diga cómo lograr esas metas, cómo lograr esos objetivos. Usted lee la Biblia, todos estos hombres fueron educables, ellos fueron humildes, ellos permitieron que alguien les enseñara. Hasta aún el Señor Jesús, cuando tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que dice la palabra que Él estaba con los doctores de la ley y les hacía preguntas. Quiere decir que era educable. Pablo fue un gran hombre de éxito, fue educable. Dice que él fue a buscar a Pedro. Después, pasado cierto tiempo, fue con Bernabé y estuvo un tiempo con él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos ser hombres y mujeres de éxito, si usted quiere ser un buen padre, una buena esposa, un buen marido, un buen ministro, un buen levita, un buen orador, lo que usted quiera, tiene que aprender a ser educable. Tenemos que aprender a ser educables. ¿Pero sabe por qué no somos educables? Porque tenemos un problema. Nuestro problema se llama ego. Eso es lo que impide que usted y yo seamos educables. Eso es lo que impide que nosotros logremos el éxito. Cuanto mayor sea nuestro ego, difícilmente podremos cumplir con nuestros objetivos y con nuestras metas. No las vamos a lograr, porque el ego es un impedimento, es un estorbo que impide que tú aprendas, que tú te prepares. Todos tuvieron un mentor. Pablo tuvo un mentor que se llama Bernabé. Timoteo tuvo un mentor que se llama Pablo. Los apóstoles tuvieron un mentor que se llama Jesucristo. Moisés tuvo un mentor que se llama Yetro. Eliseo tuvo un mentor que se llama Elías.
Todos tuvieron mentores, gente, maestros que les estuvieron enseñando, capacitando para poder ser hombres de éxito, ser mujeres de éxito. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ser educables. Permitir que seamos educables, ¿para qué? Para que haya alguien que nos enseñe, nos instruya, nos capacite, dice la palabra, para estar aptos para toda buena obra. Ese es el primer principio. Prepararnos. Si usted quiere tener éxito en la vida, en cualquier área de la vida, cualquier área de la vida, no nomás como cuando dicen, no, un cantante es muy exitoso. ¿Pero por qué es exitoso? Porque se preparó. Hubo alguien que le estuvo enseñando. ¿Por qué hay un futbolista que fue exitoso? Porque se preparó, hubo alguien que lo estuvo enseñando. ¿Por qué aquel hombre es un buen orador? Porque se preparó y hubo alguien que le estuvo enseñando. ¿Por qué aquel es un buen predicador? Porque se preparó y hubo alguien que le estuviera enseñando. Pero fue educable. Y tenemos que ser educables nosotros también. Debemos dejar, permitir que nos enseñen a aquellos hombres que han sido exitosos, que han logrado sus metas, que han logrado sus objetivos. No dejar que alguien nos enseñe a alguien que es un fracasado, porque lo único que te va a enseñar va a ser a fracasar, va a ser lo mismo. ¿Sí está conmigo? El segundo principio es practicar lo aprendido. Es decir, que nosotros tenemos que poner en práctica aquellos principios que nos han sido enseñados por nuestros mentores. Fíjese, hay mucha gente, ya sea de allá afuera o de aquí dentro del pueblo de Dios, que les sobra la preparación y conocimiento. Usted platica con ellos, tienen mucho conocimiento, bastante conocimiento, pero tienen un problema, que no viven y practican esos principios que han aprendido. No practican las leyes de Dios que les han sido enseñados. Y nosotros tenemos que, no solamente tenemos que ser educables, sino tenemos que permitir, tenemos que dar el siguiente paso, de poner en práctica aquellos que nos están enseñando. Sin practicar los principios no se puede darle al blanco. Si usted quiere darle un objetivo, quiere pegarle al blanco, usted necesita practicar. Es como aquel hombre el tirador de arco. Para que él pueda pegar a la silueta en el centro, tiene que estar practicando constantemente los tiros. Es decir, que si usted quiere ser exitoso en la vida, tiene que estar practicando continuamente esos principios que nos han sido enseñados a través de la palabra de Dios. Usted viene aquí no solamente a oír un predicador, a oír una palabra. Usted viene a aprender principios que le van a servir para su vida, para que usted y yo seamos exitosos en esas áreas que queremos ser exitosos. Si yo quiero ser un buen esposo, tengo que poner en práctica esos principios que me están enseñando los mentores, los maestros que están arriba de mí. Pero si yo vengo aquí a este lugar, aprendo los principios y estoy fracasando en mi matrimonio, quiere decir que no los estoy practicando, no los estoy viviendo. Tenemos que estar practicando constantemente esos principios. Si uno de los principios para un ministerio, para que permanezca unidad, es amarnos los unos a los otros, tenemos que estarnos amando constantemente, amar, no con un sentimiento, sino por una decisión. Al principio quizás a usted le cuesta amar, ama de ir para afuera, pero cuanto más lo practique, usted va a lograr ese objetivo, va a lograr amar a todos. Mire, como le dije, si yo quiero tener éxito en mi matrimonio, tengo que aplicar los principios para el matrimonio. Por ejemplo, en la carta a Colosenses hay un principio muy importante.
Llámele carta o epístola, como usted le quiera llamar, pero vamos a Colosenses. Capítulo 3, verso 19. Fíjese, aquí hay dos principios para el matrimonio. Dice, ¿cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dos principios. Uno, que tenemos que amar a nuestra esposa. Número dos, tenemos que tratarla bien, con amor, con delicadeza. Debemos ser gentiles con ellos, ser buenos. ¿Sabe por qué fracasan los matrimonios? Porque los maridos son ásperos con la mujer, las tratan mal, les hablan mal, se dirigen mal hacia ellas, las tratan como una criada, las tratan como cualquier mujer. Pero el principio para un matrimonio de éxito dice que tienes que amar a la mujer, que tienes que no ser áspero con ella, tienes que ser cariñoso, amoroso con ella. Le voy a enseñar otro principio. Primera carta de Pedro. Estamos viendo unos principios para tener éxito en cualquier área de la vida. Capítulo 3, verso 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Principio. Tenemos que aprender a vivir con la mujer con sabiduría, sabiamente, ser sabios con ella. Utilizar nuestra sabiduría que hemos aprendido en la palabra de Dios y aplicarla con ellas para que vivamos bien en nuestro matrimonio. Dice, y que debemos de tratar a vuestras mujeres con delicadeza, dice, como un vaso frágil, para que no se quiebre, para que no sea lastimada, para que no sea herida. Para eso es la sabiduría, para edificar, para construir un hogar. Otro principio, el último principio para tener un matrimonio de éxito. Primera carta a los Corintios. Capítulo 7. Verso 3 dice, marido, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. A veces cuando leemos este verso, más nos enfocamos en la relación sexual entre el matrimonio. Pero esta palabra conyugal quiere decir cumplir con nuestros deberes en el hogar también. Este es un principio importante. Que el marido cumpla con sus deberes con su cónyuge, no solamente en el área sexual, sino también debe de proveerla, protegerla, como dice la palabra. Debe de dar el sustento, debe dar una cobertura a la mujer, porque ese es un principio para el éxito del matrimonio. Muchos nos desobligamos de estos principios, por eso fracasan los matrimonios, por eso a veces llegamos a fracasar en nuestros matrimonios, porque hemos violado esos principios, no hemos practicado los principios que nos enseñan. Si usted quiere tener un matrimonio de éxito, júntese con un matrimonio que usted vea aquí en el ministerio que es un modelo a seguir. Acérquese, sea educable, permita que otros le enseñen, que su ego no lo bloquee para no poder aprender de los demás, porque por eso fracasamos, porque nuestro ego es tan grande que no permitimos que otro nos enseñe, aunque nosotros estemos sufriendo por dentro. ¿Cómo ven? Ahora, si queremos tener, ya hablé del éxito en el matrimonio, si queremos tener éxito en las finanzas, tenemos que practicar los principios que nos demandan las finanzas.
Un primer principio que nos demandan las finanzas es cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al dinero. ¿Cómo ve? Lo primero, el primer principio, si quiere usted ser exitoso en las finanzas, tiene que cambiar primero su manera de pensar en cuanto al dinero. Hace tiempo estaba yo con nuestro mentor y de pronto agarra y saca un billete y me dice: ¿qué harías con este billete? Fue un billete grandecito. Pues me emocioné, dije: no me lo va a regalar. No, pero él me estaba enseñando un principio para las finanzas. Mi respuesta fue, pues, suplir algunas de mis necesidades. Si yo a usted le sacara un billete, le dijera: ¿qué haría usted con este billete? ¿Qué vendría a su mente? Y más si hay necesidades. Pues suplir esas necesidades. Y lo que él me contestó, me dice: estás mal. Porque lo primero que debes hacer es invertir este dinero en algo que te dé más dinero. Pero cuando me refiero a invertir en algo que nos deje más dinero, no estoy diciendo en algo que nos va a tardar en reproducirse, sino que hay que invertir en algo que se puede vender, que se puede reproducir fácilmente, aunque ganes poco, pero que esté constantemente reproduciéndose. Dice: es lo que debes de hacer. Por ejemplo, nosotros, ustedes saben que tenemos negocios de cerrajerías. Yo muy bien pude haber invertido en una llave para un auto, pero también pude haber invertido en una llave para casas, que aunque la llave del auto nos puede dejar más dinero, pero las llaves que son para las casas se reproducen más rápido, y mejor invierto lo que es poco, pero continuamente está produciendo, está multiplicando. Son principios para las finanzas. Y cuando él me enseñó ese principio, lo comencé a poner en práctica. Lo empecé a poner en práctica, a vivirlo, practicarlo. Y el negocio ha ido creciendo y las finanzas han ido creciendo. ¿Pero por qué? Porque yo fui educable. Permití que alguien me educara en las finanzas y que me esté educando en las finanzas, porque hasta el día de hoy él me sigue educando en las finanzas, y es lo que necesitan muchos de ustedes: ser educados en las finanzas para poder crear más finanzas, más riquezas. Bueno, no quiero hablar de riquezas, pero para seguir reproduciéndose más y más. Por eso usted tiene que acercarse con aquellos mentores que son exitosos en las diferentes áreas de su vida. Y no permita que ese ego lo bloquee. Le diga: no, no te juntes con él, no vayas con él, tú puedes hacerla por ti mismo. Es mentira, porque si eso fuera, yo hubiera sido un hombre exitoso, una mujer de éxito. No vayas con el pastor, con el apóstol, y le digas cuál es tu problema en casa, porque si no, te va a comenzar a juzgar. Por eso no has sido exitoso en esa área de tu vida en la cual estás sufriendo, en la cual estás atorado, hablando vulgarmente. Tienes que acercarte a esos mentores, a esos maestros que han tenido éxito en las áreas de su vida. Pero sé humilde, ve con humildad. No vayas con ese orgullo, esa soberbia de que tú lo sabes todo. A lo mejor lo sabes todo, pero no sabes cómo ponerlo en práctica. Y lo que se requiere es aprender y poner en práctica lo que has aprendido. Y un tercer principio: la disciplina. ¿Sabía algo tocante a la disciplina? Que hay un dicho, dice que sin disciplina no hay éxito. Pero ese dicho es bíblico. ¿Qué es la disciplina? La disciplina tiene dos conceptos muy interesantes que a mí me llaman la atención. Uno de ellos es la capacidad de corregir las deficiencias que tenemos. Y
Y dos, traer orden a la vida de una persona que está en desorden. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido codificados por Dios desde un principio para ser hombres y mujeres de éxito. Todos hemos sido codificados. No hay nadie aquí que diga, yo no he sido codificado para tener éxito. Sí, todos hemos sido codificados para tener éxito. Nuestro problema es que somos indisciplinados. Necesitamos disciplinarnos para poder tener éxito. Fíjese, Romanos capítulo 8, verso 37 dice: antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que nosotros somos exitosos. Un vencedor, que es un hombre de éxito, ¿verdad? ¿Por dónde va a dar inicio nuestro éxito? ¿Por dónde? ¿Por dónde cree que va a iniciar mi éxito en mi vida? Por comenzar a corregir las deficiencias que yo tengo en cuanto a mi persona, en cuanto a mi vida, en cuanto a mi hogar, en cuanto a mi negocio, en cuanto a mis finanzas. ¿En qué áreas de nuestra vida tenemos que disciplinar? Por ejemplo, si queremos ser exitosos en el mundo, tenemos que disciplinarnos en la administración primero, porque somos muy malos administradores. Tenemos que aprender a administrar lo poco que tenemos para que Dios nos pueda confiar más, o para cuando tengamos más podamos administrarlo. Porque si no somos fieles en lo poco, mucho menos en lo mucho. Inclusive, cuando Dios ve que alguien no sabe administrar lo poco, se lo quita y se lo da a aquel que tiene más. Es decir, cuando el pobre no sabe administrar sus pocas finanzas, Dios se las quita y se las da al rico. ¿Por qué? Porque el rico sabe administrar mejor las finanzas. Y esto usted lo puede ver en una herencia. Dese cuenta, yo me he dado cuenta en muchas herencias por ejemplo, cuando mueren los padres, dejan de herencia a sus hijos. Y esas personas que jamás han tenido una herencia o que nunca han tenido alguna administración económica, ¿qué es lo primero que hacen cuando reciben una herencia? La venden. ¿Y qué hace un rico si le dan una herencia? La administra y la multiplica. Por eso tenemos que aprender a corregir esas deficiencias que tenemos en nuestra vida. Dos, es la responsabilidad. Nosotros somos muy dados a ser irresponsables. No sabemos cumplir. La responsabilidad es cumplir con las exigencias que se nos demandan. Tenemos que aprender a corregir esas deficiencias. O en el caso de, hablando del mundo, pero en el caso del reino de Dios, si quieres ser un predicador de éxito, ya te voy a enseñar qué es lo primero que debes de corregir, o en qué te debes de disciplinar. Número uno, primero en congregarnos. Es lo primero. Quiero ser un buen predicador, quiero ser un buen conferencista, quiero ser un buen maestro, un buen pastor, quiero ser un buen levita, un buen adorador. Lo primero que tienes que disciplinarte es en congregarte. Estar viniendo constantemente a la congregación, estar viniendo, como dice Hebreos, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dos, disciplinarnos en la oración. Todos los días tenemos que estar orando. No cada vez que tenemos problemas, porque a veces somos muy dados a eso, que solamente nos ponemos en oración cuando tenemos problemas. Pero la oración es diario. No digo que ores 2 horas diarias, pero 10, 20 minutos diario, hasta que se haga una disciplina en tu vida y en mi vida. 3, la palabra de Dios. Tenemos que disciplinarnos en leer la palabra diario. Diario, como decía nuestra autoridad, dice, por lo menos tenemos que leer 3 capítulos diarios. Diarios, dice. ¿Por qué creo que nos estaba diciendo eso? Porque quiere que nos disciplinemos en esas áreas. A lo mejor somos indisciplinados. ¿Por qué? Cuando nos hacen una pregunta tocante a la palabra de Dios,
no sabemos ni qué contestar. Pero cuando tú lees la palabra de Dios diario, por lo menos 3 capítulos, en el momento cuando tú necesitas, el Espíritu Santo te va a dar esa palabra que tú necesitas y la vas a soltar. Si queremos ser hombres de éxito en el reino de Dios. ¿En qué otra área debemos de disciplinarnos? Dice nuestro apóstol, la más dura: diezmos y ofrendas. Tenemos que disciplinar constantemente en diezmos y ofrendas, constante. ¿Qué hoy hice 5 pesos? Da tus 5 centavos. ¿Qué hoy hiciste 10 pesos? Da tu peso. Pero todo el tiempo tenemos que estar disciplinados en esas áreas: diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas. Una persona que es disciplinada, ya no le tienes que estar diciendo lo que tiene que hacer. Ella ya sabe, porque quiere ser un hombre o una mujer de éxito. Ya sabe lo que debe de hacer. Pero aquel que es indisciplinado, uno tiene que andar tras de él, diciéndole, enseñándole: haz esto, haz el otro. Ya leíste, no, es que no leí. Ya ayunaste, no, que no ayuné. Ya oraste, no, que... Y siempre hay que estar tras de esto. Que sí, que le falta ser disciplinado en esas áreas de su vida. ¿Para qué? Para que pueda ser un hombre o una mujer de éxito. ¿Cuál es el objetivo que deseas alcanzar este año? ¿Cuál es el objetivo que deseamos alcanzar este año? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Un matrimonio íntegro, hijos convertidos a Cristo, ser un mejor pastor, un mejor predicador, un mejor siervo, traernos a la iglesia, o fracasar en este año. ¿Quieres cumplir tus metas, tus objetivos y ser hombre de éxito este año? Comienza a vivir bajo los principios que te están enseñando. Comienza a prepararte y comienza a disciplinarte en esas áreas en las cuales eres indisciplinado.